Hoy estoy aquí para cumplir órdenes porque una de vosotras me dijo que sí podía hacer un vídeo hablando sobre cómo estudiar materias más densas, con mucho temario en el que pues hay mucha información, es todo pues mucho más teórico y me pareció bastante interesante, así que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo estudiar ese tipo de materias. A lo mejor estás en un tipo de carrera que sea mucho más teórica, que sea como todo mucho más denso, pues vendrá muy bien pues ver este vídeo porque creo que voy a decir algunas cositas interesantes. Ya me decís qué tal. No quiero enrollarme mucho porque tengo muchas cosas que decir, así que vamos al grano. Pero de todo, ya que hago este vídeo por estas fechas, ¿no? Pues octubre, supongo que aún no habréis empezado con exámenes, espero. Voy a dar también consejos, un poco hablando también de qué cosas hacer durante el curso que nos van a ayudar y facilitar muchísimo el momento pues, de los exámenes. Primero, evidentemente, aprovechar muchísimo las clases. Ese es el consejo que daría yo como principal y, a ver, básicamente yo ahora mismo estoy en un momento en el que he cambiado muchísimo el chip y yo eso de ir a clase para estar con el móvil, para estar en Shein, para estar en Instagram o estar jugando a saber qué, me parece una pérdida total de tiempo y yo estoy en un momento en el que sinceramente no quiero perder el tiempo. Si voy a clase es para aprovechar, para escuchar e intentar entender lo que dice el profesor o al menos estar pendiente de lo que dice. Es que recalca cosas muchísimo y están como enfatizan mucho un tema, ¿no? Como no podéis olvidar tal, ¿no? O por ejemplo están hablando hablando de un tema que a lo mejor es muy denso y dicen, para mí lo importante es que recordéis esto tal. Y todas esas cositas que va diciendo el profesor, muy importante que os lo vayáis apuntando. Yo todas esas cositas que dice, vale, esto he dicho que no es tan importante, esto he dicho que sí, esto lo he recalcado un montón. Eso te lo vas apuntando siempre y creedme que después te vas a agradecer muchísimo porque ya sabes después en el momento de estudiar en qué tienes que enfatizar un poco más, en qué pues no será tan importante y no tienes que dedicarle tanto tiempo y eso te va a ahorrar muchísimo. Y aparte, una cosa que yo también hago es grabar las clases. No sé si eso en todas partes se puede hacer o no, pero bueno, yo grabo las clases porque aparte en lo que yo utilizo para hacer apuntes, que los hago con la tablet, que es FreeNotes, puedo grabarlo directamente en el documento, lo cual es espectacular. Bien, lo que yo hago es que en esos momentos en los que a lo mejor no has entendido algo muy bien de lo que dice el profesor o no sé, algo que te has perdido o algo que dices, uy, esto no lo he entendido bien, te apuntas el minuto exacto en el que el profesor lo explica y pues ya en tu casa tranquilamente vas a la grabación, pones ese minuto y lo escuchas tranquilamente y ya pues puedes acabar de apuntártelo o puedes, en fin. Yo eso es algo que hago mucho y lo recomiendo, lo dejo ahí por si os puede por si os puede ayudar. Algo que yo creo que también es muy importante es saber el tipo de examen que vas a tener. Hay muchos profesores que los primeros días ya los dicen, al menos a mí pues, es lo que me suele pasar. Casi todos los profesores ya avisan del examen que van a hacer, ya sea tipo test, ya sea de preguntas cortas, ya sea de preguntas de desarrollo, oral, en fin. Hay algunos que no, pero en caso de que lo digan, tenme caso que ahí tenéis una ventaja bastante grande que podéis aprovechar. El curso también podéis ir preparando cómo vais a estudiar para ese examen. No me va a dar tiempo evidentemente en este vídeo de hablar de cómo estudiar para diferentes tipos de exámenes, porque si no se va a hacer un vídeo extenso y creo que ya lo será. Así que si os interesa saber cómo estudiar para diferentes tipos de exámenes, porque yo creo que es importante, no se estudian todos los exámenes exactamente igual, pues me lo decís y os puedo hacer un vídeo dando consejos en eso. Y ahora ya un poco enfocando más a exámenes, aunque ya os digo, aquí voy a dar un montón de cosas que también podéis hacer durante el curso y os va a ayudar mucho pues para cuando os pongáis a estudiar ya en época de exámenes. Quiero decir algo que a mí me ayudó bastante y a lo mejor a otros también os puede ayudar,
y es hacer un cambio de enfoque. O sea, a mí un profesor me dijo, no hace mucho, nos dijo que realmente somos realmente unos privilegiados por estar ahí en la carrera, en el que, por ejemplo, yo que estudio Derecho, ¿no? Tengo de profesores a abogados, a gente pues, que tienen unas carreras súper extensas de muchos años, con mucha experiencia, que están perdiendo, ¿no? Dedicando parte de su tiempo a venir y explicarnos que realmente una vez salgas de la universidad te vas a dar cuenta que es mucho más difícil encontrar toda esta información y sobre todo tan masticadita y poder preguntar muchas cosas y poder preguntarle directamente a esa persona. Para mí ha sido fundamental como ese cambio de enfoque, de entender que tengo que aprovechar estos años de carrera, ¿no? De universidad, no tanto en aprobar un examen, en sacar X notas, sino en aprender. O sea, yo voy a clases simplemente con la intención de aprender cosas nuevas, de intentar, porque al final yo pues no sé, me gusta mi carrera, estoy muy contenta con la carrera y por qué no aprovechar estos años de universidad y que no sean simplemente una pérdida de tiempo que después saldrás y dirás, madre mía, no sé nada, pero al menos tener una base, intentar ir y escuchar, aprender, hacer ese cambio de enfoque. A mí me ha ayudado mucho a el cómo enfrentarme tanto al estudio como al ir a clases. Después, algo para mí súper importante, la mejor técnica, tengo que decirlo, sobre todo para materias muy densas, las preguntas. Y ahora voy a explicar bien cómo yo lo hago y en qué trata un poco esto, porque no he visto mucha gente que lo hace y realmente a mí me ha ayudado muchísimo. Lo empecé a hacer en bachiller y de verdad que me va genial, o sea, me gusta un montón esa técnica. Podéis hacer durante el curso pues muchísimo mejor porque os ahorraréis un montón de tiempo, pero si no es básicamente ir haciéndote preguntas de cada tema, todas pues más específicas, más en plan de desarrollo, más un montón de preguntas. Depende del examen que tengas, pues mucho más concretas o no tanto, pero un montón de preguntas. Todos los temas uno detrás de otro, o sea que vos al final tengáis, no sé, todas las preguntas en pues, el mismo folio, la misma libreta, en lo que sea. ¿Cómo utilizamos después esas preguntas para estudiar? Yo, pues, por ejemplo, imaginaros que tengo más de 200 preguntas. Lo que empiezo a hacer es estudiar con eso en aleatorio, poniendo aleatorio las preguntas. Por ejemplo, ¿no? Si tengo 226 preguntas, pues pongo en internet, por ejemplo, en Google, número aleatorio del tal al no sé qué, no sé cuántos. Perfecto. Y vas poniendo pues, número aleatorio. Y vas contestando sobre la marcha. Y eso, créeme, que te va a ayudar muchísimo. Uno, porque lo haces de una forma mucho más dinámica. No es tan aburrido como, vale, venga, tema 1. ¿Sabes? Como que lo haces mucho más dinámico, a la vez te vas preguntando, te vas poniendo a prueba, con lo cual eso también está bastante bien y ya te va preparando un poco también pues, para el examen. Y también es una forma genial de tocar muchas cosas del temario, de tocar muchas cosas de la materia en general, porque puedes ver el tema 1, puedes ver el tema 3, puedes ver el tema 4, el tema 10, el tema 20, el tema 30, en fin, un montón de temas. Por ejemplo, yo los primeros días, pues a lo mejor hago preguntas aleatorias solo del tema 1, después 1 y 2, después 1, 2, 3, o directamente de todo las preguntas. Y eso también es muy bueno, porque cuando vas contestando las preguntas, pues yo voy apuntándome, pues por ejemplo, cuando contesto, pues si me la sé, pues me la encirclo. Si siento que esa pregunta es muy importante, que puede que toque o que es realmente importante en el tema, pues me lo señalo con una flecha para saber que tengo que repetirla más veces. Si a lo mejor es una pregunta que no me sé muy bien y siento que tengo que volver a repetir después, me lo señalo con otro color. En fin, ir como probando, y cada vez que vayas haciendo mejor una pregunta que dices, esta ya la domino, te lo marcas bien. Y así los días de repaso, los días anteriores al examen, solo estudias a base de preguntas y ya sabes muy bien
qué cosas sabes, qué cosas dominas, qué cosas no sabes y tienes que dedicarle más tiempo, y de verdad que eso va genial. Aparte, yo también utilizo, por ejemplo, a mi novio esos días antes del examen y le digo, ten las hojas, pregúntame, y ya pues simplemente podemos pasarnos 1 hora, 2, 3 horas contestando, y es mucho más fácil que estudiar como empollando. Una cosa muy importante también es conocerte. Es importante saber, uno, en qué horario es mejor que estudies, porque a veces nos empeñamos en hacer lo mismo que hace otra persona. Si esta persona estudia por la mañana, pues yo también. Si esta persona estudia hasta las tantas de la noche, pues yo también. Y pues siento deciros que no todo el mundo funciona exactamente igual. Lo que a mí me puede funcionar, a lo mejor a ti no tanto. Entonces, tienes que conocerte y saber en qué horarios, por ejemplo, tú cundes mucho más, y prioriza esas cosas. Prioriza estudiar en esos momentos. O también qué técnicas son las que mejor te va a ti, porque a veces nos empeñamos en hacer cosas que no son lo mejor para nosotros. A lo mejor a ti, pues puedes estudiar 2 o 3 horas seguidas sin ningún problema, pero a lo mejor otra persona a los 20 minutos, media hora, ya no puede más. Entonces, ¿por qué el de media hora se tiene que empeñar en estudiar 3 horas seguidas cuando no va a poder? O, por ejemplo, ahora que se ha puesto tan de moda el método Pomodoro, a lo mejor tú dices, venga, voy a estudiar con el método Pomodoro, y te das cuenta que a ti eso no te va bien, porque a lo mejor pues a ti lo que te cuesta más es el arrancar, y una vez estás, pues da igual las horas que estés. Cada persona es un mundo. Entonces, muchas veces, esto es importante, lo digo porque hay veces que el problema de estudiar es que la gente no sabe estudiar bien, y eso es lo que muchas veces cuesta mucho. Pues, chicos, hacéroslo fácil, ¿vale? Hacéroslo más fácil. Primero, teniendo una buena organización, una buena planificación. Eso es sumamente importante. Ya he hecho un vídeo sobre planificación y organización y lo volveré a hacer. No quiero hablar ahora como muy detallado en este vídeo porque si no es que se va a hacer eterno, pero básicamente saber exactamente la materia en cuántos temas hay. Si son temas muy largos, pues te los puedes partir, ir dividiéndotelo cuando tienes que estudiar. Hazte un buen horario también de tu día de estudio. Pues no sé, cada uno cuánto le durará el periodo de exámenes, pero es importante también que te hagas un horario de estudio en el que tengas tiempo tengas tiempo tanto de estudiar como también de descansar un poco la mente, que también es importante. Pero esas cosas, aunque parezcan una tontería, te ayudan un montón, porque cuando tú ya tienes más o menos tu horario, tu planificación hecha, es mucho más fácil ponerte a hacer lo que sí no sabes qué hacer, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Porque es una de las grandes cosas que pasan, sobre todo cuando tienes mucho texto, mucha información. Es como, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y si tú ya te has hecho una buena organización, una buena planificación, ya sabes qué hacer hoy, ya sabes por dónde vas, y también sabes si vas bien o no. Porque una cosa que a mí me pasa mucho cuando no tengo hecha esa planificación es no saber si voy bien o no, si voy bien de tiempo, si realmente tengo que estudiar más o menos. El no saber, esa incertidumbre, también genera mucho estrés. Evidentemente, lo que os he dicho antes de poneroslo fácil, me refiero, por ejemplo, también por ejemplo, en cómo estudiar. Estudiar no es simplemente abrir el libro y leer y decírtelo en voz alta 1000 veces. Se trata de eso. Puedes hacértelo mucho más fácil, incluso más divertido, haciendo otro tipo de cosas. A veces a lo mejor te toca ser creativo. Yo a veces he hecho juegos en el que pues si iba cumpliendo ciertas cosas, no sé, contestaba ciertas cosas, pues ganaba algo o tal, en fin, ponerse creativo, hacer esquemas, ir haciendo esquemas, ir apuntando. Yo creo que el escribir también es algo súper bueno, hacer mapas mentales sobre ciertas cosas que sientes que no acabas de entender, y sobre todo es muy importante que aprendamos a priorizar dentro de las materias, ¿vale? Importante que sepamos cuáles son las bases de esta asignatura.
Estudiate bien todas estas bases, hazte como un mapa conceptual en general de la asignatura, ¿no? Pues esta asignatura vamos a estudiar, por ejemplo, ¿no? En Derecho Mercantil. En Derecho Mercantil, pues vamos a estudiar qué es el empresario. Que el empresario pues responde con todos sus bienes, tanto pasados como presentes, ¿no? Pero vamos a ver que hay una serie de empresarios en los que esta norma no se cumple, que es cuando se crean las sociedades. Entonces, en fin, hacerte como esos esquemas y relacionar las cosas también te puede ayudar mucho, y no solo que sea estudiar de memoria, sino ir entendiendo qué estás estudiando. Importante, ve preguntándote a ti mismo y respondiéndote y explicándotelo mientras vayas estudiando, ¿no? Vas estudiando y dices, uy, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿Y por qué se hace esto? ¿Y cómo es esto? Ve preguntándote, ve respondiéndote, ve poniéndotelo, hazlo claro, bien, que se entienda. Las cosas, créanme, que ayudan mucho. Las preguntas de autoevaluación, muy importantes. Por ejemplo, un truco que yo os doy es, por ejemplo, existen páginas como pues Sudoku o Wola, que no sé, yo os aconsejo que entréis y miréis, porque la verdad que a veces os pueden ayudar muchísimo. Yo a veces entro y pues, por ejemplo, lo podéis utilizar pues para ir preparándolos en el examen. Podéis hacerlo durante el curso o bien ya en exámenes. Por ejemplo, habéis acabado un tema. Perfecto, voy a buscar preguntas sobre ese tema. Incluso podéis buscar exámenes de ese profesor. Yo he encontrado muchas veces exámenes de ese profesor de años anteriores. Eso te puede ayudar a ver más o menos qué es lo que suele preguntar el profesor. Entonces, entrad en eso e ir haciendo pruebas, verán, exámenes, esas cosas ayudan mucho. Por ejemplo, si es tipo test, también ayuda mucho ir haciendo tipo test durante el curso, o por ejemplo, ChatGPT. Yo muchas veces pues le he pasado información a ChatGPT sobre el tema o lo que sea, pues le he dicho, hazme preguntas tipo test sobre lo que te acabo de decir, o sobre tal materia, o sobre tal cosa. Y te las hace y bueno, pues vas contestando. Algo que yo os recomiendo mucho es el grabarte a ti mismo, tanto por vídeo como, pues, como he dicho antes, porque estoy haciendo esquemas sobre pues, lo que vamos dando en clase y tal. Voy haciéndome los esquemas y después me lo explico a mí misma lo que he hecho en el esquema, porque eso me ayuda mucho también después a entenderlo mejor. Y también pues porque puedo escucharlo, a lo mejor uno de esos días que, no sé, que estás como que no quieres leer tanto, pues te lo pones, lo escuchas, es mucho más fácil. Es alguien te lo está explicando que eres tú misma. Y eso parece una tontería, pero a mí también me ayuda muchísimo. Pues apps como por ejemplo Quizlet también es muy buena, yo la utilizo desde hace mucho tiempo y es muy buena porque es como de tarjetitas. Y no sé, yo lo diría que probéis, porque sobre todo para conceptos, para definiciones, para cosas mucho más concretas, fechas y cosas así, puede venirte muy bien eso. Y os digo, en cualquier momento podéis tenerlo. Estás con el móvil, estás en el tren, estás esperando al médico, entras y vas contestando eso y de verdad que se te queda en la cabeza. Por ejemplo, para cuando vais haciendo esquemas, yo algo que hago y que me suele ayudar bastante, yo voy haciendo esquemas, pero a la vez que voy haciéndolos me voy explicando toda la información que hay. Pero, por ejemplo, ¿no? Al hacer esquemas, algo que yo también os recomiendo que hagáis, porque a veces cuando haces esquemas no tienes que apuntártelo todo, pero también yo mientras los voy haciendo sí que voy leyendo y me lo voy explicando como si ya estuviera. Voy a explicaroslo con un ejemplo para que lo podáis entender un poco mejor, porque no sé si lo he explicado bien. Por ejemplo, aquí, ¿no? Yo me he puesto regulación y me he puesto artículo 33.3 de la Constitución Española. Pero yo, mientras estaba haciendo esto, yo me he dicho en voz alta y me lo he repetido, y cada vez que después vengo aquí y me lo repaso, intento decirme que realmente en el artículo 33.3 no se habla de forma específica de la expropiación forzosa, sino que realmente lo que se hace es pues
una mención, se habla pues de una privación de los bienes, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Que aunque realmente yo ahí no lo haya puesto, porque puede ser un detalle insignificante, yo ya me lo sé y eso, quieras o no, tu cabeza va rellenando esos huecos, aunque no te lo creas, vas rellenando. Y esa información que ahí no está, pero que tú ya te has leído, cuando tú lees dices y te viene a la cabeza. No sé si me he explicado con esto que quiero decir, pero yo es algo que realmente me ayuda mucho. E incluso cuando estoy en el examen, me viene esto, regulación, y pues digo, uy, yo ya sé que también había esa parte que yo no puse en el esquema, que es como un plus, pues voy a apuntarlo ahora también como un plus, ¿no? Y eso me ayuda mucho y en los exámenes me ha servido muchísimo. Consejito de la Bianca editora muy rápido. Días en los que tenéis que estudiar durante muchas horas y a lo mejor os cuesta o tal, os recomiendo canales que hacen Study With Me de muchísimas horas. Hay un montón de 3, de 4, de 5, incluso de 8, y para días de esos intensivos os recomiendo que lo probéis y pues vais estudiando como a su vez, y realmente eso puede ayudarte mucho porque al final acabas como haciendo una jornada de 6, 7, 8 horas de estudio y no se te hace como tan pesado. Yo lo he estado haciendo para los exámenes anteriores, lo que me ha servido, así que quería mencionarlo. Y bueno, voy a parar ya porque se va a hacer un vídeo súper largo. Ya os digo, intentaré, me decís en comentarios qué vídeos queréis que haga más específicos, porque ya os digo, hay un montón de lo que hablar aquí realmente. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado los consejos y que los utilicéis y ya me decís si os sirven, si no os sirven. Y nos vemos el próximo vídeo dentro de muy poquito. Chao.